buenos días estudiantes, nos encontramos en la semana número 40 y el día de hoy lunes 21 de febrero del 2022 vamos a trabajar en la actividad número 1 de lengua y literatura, que tiene como tema elijo lecturas basándome en preferencias personales de autor, género o tema. Los géneros literarios se pueden dividir de la siguiente manera. Tenemos el género narrativo, que es aquel que relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado. Ejemplos de género narrativo tenemos las novelas, los cuentos, fábulas, leyenda, epopeya o poema épico. Luego también tenemos el género lírico, que es aquel que transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Ejemplos de género lírico son la égloga, elegía, oda, sátira, soneto y madrigal. Otro género literario que vamos a analizar el día de hoy es el género dramático. Se representan o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Dentro del género dramático tenemos lo que es la tragedia, comedia, drama, entremés y sainete. Y por último tenemos el género literario didáctico, que es aquel que presenta un tema, expresa una opinión o divulgan enseñanzas e ideas. Por ejemplo, los ensayos, las biografías, cartas, discursos, oratorias o incluso los artículos científicos. En nuestra primera actividad tenemos saberes previos. Vamos a enlazar las obras literarias con el género al que pertenece. Aquí tenemos Hoy tuve un sueño, La caracola, Rosa caramelo y Cabeza de gallo. Vamos a enlazar y vamos a ver si pertenece al género narrativo o género didáctico. Veamos, tenemos aquí Rosa caramelo. Este de aquí, este cuento, nosotros lo leímos ya hace unas semanas atrás. Como es un cuento, vamos a regresar a la diapositiva donde teníamos los géneros literarios y el cuento pues pertenece al género narrativo. Entonces nosotros unimos con el género narrativo. Asimismo tenemos otro cuento, Cabeza de gallo, de César Dávila Andrade. Es un cuento también, entonces pertenece al género narrativo. La caracola, de José de la Cuadra, es un cuento que nos habla de un comerciante. Recuerden, nos hablaba del comerciante que viajaba en su canoita y se enamoró de la chica. Este cuento también nosotros ya lo analizamos anteriormente. Como es un cuento, también pertenece al género narrativo. Y por último tenemos Hoy tuve un sueño, de Martin Luther King. Es un discurso. Es un discurso y por lo tanto el discurso lo encontramos aquí en el género didáctico. Usted enlaza con una línea Hoy tuve un sueño con el género didáctico. Vamos a realizar la siguiente reflexión. ¿Por qué es importante conocer el género de las obras literarias? ¿Por qué será importante? Pues porque ayudan a que las personas comprendan mejor los textos. ¿Por qué será importante conocer las obras literarias de determinados autores? Es muy importante conocer las obras literarias porque ayudan al ser humano a prepararse mejor en cualquier ámbito de su vida, sea en el ámbito personal o en el ámbito laboral. Recordemos que cada obra literaria nos trae un mensaje, una reflexión o nos deja una enseñanza. Por eso es muy importante conocer acerca de ellas.
Vamos a aplicar los pasos del proceso de la lectura. En primer lugar teníamos la prelectura, que era donde nosotros formulábamos nuestras predicciones. Tenemos aquí 3 lecturas que se encuentran en las páginas finales de nuestro texto de lengua fase 2. La primera de ellas dice El tamborilero mágico de Gianni Rodari. La segunda nos habla sobre el libro cerrado de Michael Ende. Y por último tenemos El fantasma sensible de Liu Jing. Vamos a observar los títulos y vamos a formular nuestras predicciones. ¿De qué tratará cada uno de estos textos? Por ejemplo, voy a formular mi segunda predicción acerca de esta, sobre el libro cerrado. Como dice sobre el libro cerrado, entonces yo considero que esta obra literaria me va a hablar de algún libro, de algún texto, algún cuento o poema. Voy a ponerle número 2 para saber que estoy hablando del literal 2. Listo. Yo escribí la segunda predicción. A usted le corresponde escribir la predicción del primer título y del último, ¿sí? Lo coloca aquí. Voy a colocarle aquí número 1. Aquí va a escribir usted la primera predicción y también va a realizar la tercera. Esto de aquí ya hemos trabajado varias veces, por lo tanto usted lo tiene que realizar solo, ¿sí? Observe el título e imagine de qué va a tratar esta obra literaria. Más adelante vamos a leer las obras literarias y vamos a tener que escribir aquí palabras que nosotros no conocemos e investigar su significado. En un diccionario, lo podemos hacer en el internet, en donde nosotros deseamos. Vamos a escribir aquí 4 palabritas que usted no conozca el significado y luego pues se encarga de consultar a qué se refiere cada una de ellas. Vamos ahora a observar las lecturas que tenemos. El tamborilero mágico. Vamos a leer en casita con mucho cuidado, mucha atención de qué tratará el tamborilero mágico. Tenemos aquí la lectura, recuerden que también la tenemos en nuestro texto de lengua fase 2. Tenemos aquí sobre el libro cerrado, la segunda lectura, y tenemos aquí fantasma sensible. Vamos a darle lectura a esta. El fantasma sensible es de Liu Jing. Un día, cuando se dirigía al excusado, Yuan Cheyu fue protagonista de un hecho singular. A su lado surgió un fantasma gigantesco, de más de 10 pies de altura, de tez negra y ojos inmensos, vestido con una casaca negra y cubierto con un bonete plano, sin turbarse de modo alguno. Yuan Cheyu conservó su sangre fría. La gente suele decir que los fantasmas son feos, dijo con la mayor indiferencia, dirigiendo una sonrisa a la aparición. Y tiene toda la razón. El fantasma avergonzado se eclipsó, es decir, desapareció. Este fantasma sensible es un cuento que está considerado dentro pues de la tradición oriental. Así como le dimos lectura a Fantasma Sensible, usted le va a dar lectura a las otras 2 obras literarias, ¿sí? Tanto el tamborilero mágico como el libro cerrado.
¿Por qué le tiene que dar lectura? Porque luego usted aquí debe escribir con sus propias palabras de qué trataba cada uno de los textos literarios. En estas 3 líneas, aquí me indican en 3 líneas, usted va a escribir de qué se trata. Fantasma sensible, nosotros ya leímos y analizamos que este texto literario trata de un fantasma muy feo que se le presentó a Yuan Cheyu. Pero él no se asustó. Al contrario, mantuvo la calma y le dijo al fantasma que las personas siempre dicen que los fantasmas son muy, pero muy feos y tienen toda la razón. Así que el fantasmita se sintió con vergüenza y se fue. Listo. Aquí tenemos yo ya le puse como ejemplo el tercer texto literario que nosotros leímos. Yo ya escribí con mis propias palabras de qué se trataba. Ahora usted tiene que leer los 2 textos literarios y hacerlo de la misma manera. Con sus propias palabritas usted va a decir de qué se trataban cada uno de ellos. Vamos, elijo uno de los textos de su preferencia. Voy a elegir uno de ellos y lo coloreo. Por ejemplo, vamos a elegir el fantasma sensible. Este de aquí que lo acabamos de observar, de leer, entonces el mismo los vamos a escoger. Usted coge, voy a sombrearlo de color morado. Usted lo colorea el que usted desee. Vamos a observar un video donde nos van a hablar un poquito más de los géneros literarios. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran 3 géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas,
Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Pues bien, ya observamos nuestro video donde nos hicieron énfasis a los géneros literarios que estamos analizando en este momento. Luego que usted escogió aquí el texto de su preferencia, en este caso escogimos El fantasma sensible, vamos a responder por qué eligió ese texto. De pronto porque me llamó la atención, porque me gusta la historia, entonces usted aquí escribe por qué lo eligió. ¿A qué género literario pertenece la obra que eligió? Como es un cuento, pertenece al género narrativo. Muy bien. De acuerdo a la clase de hoy, infiere el género literario que a usted le agrada para leer. Por ejemplo, a mí me gusta leer el género literario narrativo porque ahí hay muchos cuentos que son interesantes y me llama la atención. Así, analizando de esta manera, usted va a escribir cuál es el género literario que a usted le agrada leer. Finalmente vamos a responder qué temas le gustaría leer de forma autónoma. Luego vamos a responder esta pregunta, investigue alguna obra literaria de su preferencia y léala en casa como actividad de tiempo libre. Va a buscar una obra literaria y cuando tenga un tiempo libre usted la va a leer como una actividad de rutina. Vamos al tema número 2 de Ciencias Naturales que dice trastornos alimenticios. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarte en áreas importantes de la vida. Vamos a observar un video donde nos habla acerca del tema del día de hoy, los trastornos alimenticios. ¿Qué necesita tu cuerpo para vivir? ¿Será dulces, frutas, drogas, alcohol o verduras? Vamos a seleccionar frutas y verduras. Muy bien. ¿Cuántas veces se debe comer en el día? ¿Una vez al día? ¿5 veces al día? ¿3 veces al día o 2 veces al día? 3 veces al día, ¿verdad? ¿Cuál es la dieta adecuada? ¿Será comida chatarra o comida balanceada? Correcto, comida balanceada. Muy bien.
¿Cuál es la condición física saludable de una persona? ¿Será que debe de tener sobrepeso o debe de estar fuerte y sano? Muy bien, una persona debe estar fuerte y sano. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Acabamos de analizar hace un momento. Son encargados de darnos energía, dolor de espalda, dolor de cabeza, comer sano o son afecciones graves de la salud mental. Correcto, afecciones graves de la salud mental. ¿Dónde se encuentra la vitamina C? ¿En el azúcar, en el limón, en el pan, la naranja o las gaseosas? Correcto, en las naranjas y el limón. Veamos, ¿qué es la desnutrición? ¿Es comer sanamente? ¿Es la asimilación deficiente de alimentos por el organismo? ¿O es comer 3 veces al día? ¿Cuál será la respuesta correcta? El literal número B. Y la última pregunta nos dice, ¿cuáles son los riesgos de la desnutrición? ¿Aumenta la actividad física? ¿Una vida saludable? ¿Disminución de hormonas de crecimiento? ¿Aumento de peso o fallo de algún órgano? Veamos, fallo de algún órgano, ¿verdad? Eso es la desnutrición. Usted va a responder con sus propias palabritas. ¿La alimentación de una persona depende de su estado emocional? ¿Será que depende del estado emocional la alimentación de una persona? Usted va a responder aquí con sus propias palabritas. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Es importante alimentarse bien? ¿Por qué? Aunque en las preguntitas que acabamos de analizar nos decían que las personas deben de comer 3 veces al día, hay muchos nutricionistas que recomiendan que las personas deben de comer 5 veces al día. Un desayuno, una media mañana, el almuerzo, la media tarde y la merienda. Entonces dicen que las personas por lo general deben de comer 5 veces al día porque eso corresponde a una buena alimentación. Usted va a responder esta preguntita con sus propias palabras. Aquí tenemos una imagen donde usted ve a una persona que está consumiendo pues una ensaladita de fruta. A este tipo de alimentación nos referimos cuando decimos que usted tiene que comer algo en la media mañana o en la media tarde. Son comidas muy livianas, una ensaladita de fruta, unas galletitas con leche, un vasito de yogur, una tostadita integral o una coladita. Esas son comidas saludables que usted debería consumir en la media mañana y en la media tarde, ¿no? Fuera de lo que es el desayuno, el almuerzo y la merienda. Eso sí son comidas más complementarias, pero al hablar de media mañana y media tarde nos estamos refiriendo a pequeñas porciones de alimentación que debemos ingerir. En la parte final de la actividad del día de hoy tenemos una información donde nos habla de los trastornos más comunes en adolescentes, principalmente la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. ¿Qué será la anorexia? Aquí tenemos una imagen donde nos hace énfasis a este tema. Es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura. Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están con peso insuficiente. Existen 2 tipos de anorexia, el restrictivo y el compulsivo o purgativo. En el siguiente video vamos a analizar lo que es la anorexia para luego responder la pregunta final. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, trastornos relacionados con la alimentación.
Uno de los aspectos importantes en la salud del ser humano es la alimentación, y cuando por alguna razón no nos alimentamos de la mejor manera posible, se presentan algunos trastornos o afecciones. Los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud mental, implican problemas serios sobre cómo se piensa acerca de la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. El sobrepeso y la obesidad son problemas causados por mala alimentación. Consisten en la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. En algunos casos son consecuencia de enfermedades o de ciertos trastornos psicológicos. Por ejemplo, las personas que intentan aliviar su nerviosismo comiendo en todo momento durante el día. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos trastornos se deben al consumo excesivo de alimentos industrializados. Esta es una de las causas que nos han convertido en una de las naciones con mayor número de personas obesas o con sobrepeso en el mundo. Más aún, el consumo de bebidas energéticas y de refrescos en lugar de agua simple potable y leche se ha incrementado de manera alarmante en nuestro país. Estos malos hábitos de alimentación también son la causa del sobrepeso y la obesidad a niveles que comprometen seriamente la salud. La obesidad es una enfermedad progresiva y crónica que sin atenderse oportunamente puede poner en riesgo la vida. Si la padeces, acude cuanto antes con el médico familiar o con el personal de salud especializado en nutrición y psicología. La obesidad no es exclusivamente un problema de apariencia física, sino una enfermedad que ocasiona otros trastornos de salud que a su vez afectan a diversos órganos del cuerpo y provocan muchas de las veces muerte prematura o invalidez. Esta enfermedad se puede prevenir o solucionar tomando las medidas preventivas o de tratamiento oportunas y adecuadas. Entre ellas destaca, en primer lugar, una dieta saludable, como ya lo hemos dicho antes, así como la actividad física que debe realizarse por lo menos 30 minutos cada día. La desnutrición se produce por una alimentación incorrecta, casi siempre por deficiencia en la cantidad o en la calidad de los alimentos que consumimos. Generalmente se asocia a un bajo peso en relación con la estatura, aunque también hay personas con sobrepeso que padecen desnutrición. La desnutrición vuelve a la gente poco resistente a las infecciones y ocasiona que se recupere lentamente de las enfermedades. Además, quien la padece se cansa con facilidad al realizar una actividad física y se reduce su capacidad para aprender. Entre otros problemas de alimentación, además de la desnutrición, se presentan los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, que pueden provocar graves daños a la salud y en ocasiones la muerte si no son atendidos a tiempo. Uno de estos trastornos, denominado anorexia nerviosa, se debe a una percepción distorsionada de la imagen corporal, y es importante diferenciarlo de la pérdida de apetito que acompaña diversos padecimientos. En este caso se evita la ingestión de alimentos para impedir subir de peso, en una búsqueda continua de estar delgado, lo que lleva, en situaciones extremas, a comer casi nada. Otro trastorno alimentario es la bulimia, que consiste en comer en exceso y luego provocarse vómito o diarrea. Es una variante de la anorexia nerviosa y persigue los mismos resultados. La adquisición de hábitos alimentarios correctos favorece la buena salud. Entre ellos están los siguientes: desayunar antes de asistir a la escuela. Evitar el consumo excesivo de alimentos con alto contenido calórico, como refrescos y frituras. Consumir bebidas recomendadas en la jarra del buen beber, como agua simple potable y alimentos de los grupos del plato del bien comer. Realizar actividad física al menos 30 minutos diarios. Además de constituir problemas de salud individual, los trastornos de la conducta alimentaria se han convertido en problemas de salud nacional. Las enfermedades que desencadenan tienen un costo individual porque disminuyen la calidad de vida de la persona. Además acarrean un costo social y económico muy alto, pues discapacitan a quienes las padecen y su tratamiento y control son costosos. Esto es todo por hoy. No olviden. Finalmente vamos a escoger las palabras que definan a la anorexia. ¿Qué será la anorexia? Es una enfermedad, las personas ven la imagen distorsionada
causa felicidad, la anorexia causa delgadez, hábitos saludables, rechazos de alimento o buena nutrición. Tiene 8 opciones. Usted va a poner un visto en el círculo que le parezca que es la opción correcta. Vamos a completar las características de la bulimia y de la anorexia. Aquí tiene 4 opciones y las tiene que colocar aquí donde respectivamente corresponda a cada una. Las personas que padecen de anorexia, ¿qué hacen? Rechazan alimentos, tienen miedo de engordar, se ven muy gordas a pesar de estar muy delgadas o comen compulsivamente y se autoprovocan vómitos. A ver, la anorexia es cuando las personas se ven muy gordas a pesar de estar muy delgadas. Entonces, este de aquí la coloca en la parte número 1 y así va a ir buscando a dónde corresponden cada una de estas opciones y con esto terminamos las actividades del día de hoy.